Amén. Celébrelo. Tome su asiento, por favor. Tome su lugar. Vemos en este texto, de hecho, todo el capítulo 6 señala una serie de eventos, una serie de mensajes con respecto a los tiempos finales. Y vemos cómo la observación que el Señor, o más bien la visión que el Señor le muestra al apóstol Juan, es una manifestación de cómo estarían operando estas estructuras en los tiempos finales. Vemos ahí a cuatro caballos y 4 jinetes en ese capítulo 6. Pero quiero enfocarme en este caballo amarillo, lo llaman ahí amarillento. Y nos damos cuenta cómo en estos últimos tiempos está operando esta estructura. Cuando habla de caballo nos habla de una estructura, nos habla de una fuerza, nos habla de un sistema que ha de estarse manifestando en estos últimos tiempos. Y el jinete que monta este caballo se llama muerte. Y vemos entonces cómo en los últimos tiempos va a estar operando esta estructura de una manera tan terrible, de una manera muy agresiva. Y dice la Escritura que se les dio esa autoridad, o sea, no es por sí sola que opera la muerte, sino Dios está dando esa autoridad para que haya esa manifestación. Y vemos cómo opera trayendo, o sea, opera a través de la espada. Esto nos habla de guerras, nos habla de esa violencia, nos habla de esas confrontaciones entre naciones. Y usted ha de darse cuenta cómo el mundo está en una terrible confrontación entre las naciones. Y eso desata el hambre, la hambruna, la escasez. Cuando el sistema comienza a imponer ese tipo de operaciones en donde bloquean a una nación para que no tenga una fluidez en su economía, ello lleva a que entre el territorio, y no nada más ese país, sino varios países entren en la hambruna, en la escasez. También vemos cómo a esa estructura se le abrió la puerta a la influencia de virus, bacterias, pestilencias, enfermedades. Vemos también cómo esa estructura de la muerte estará operando de una manera terrible en el corazón de las personas para convertirlas en fieras, en donde las personas no tienen sensibilidad, no tienen ese sentimiento de dominio propio, sino que se manifiestan como bestias. Usted ha de saber que en un partido de fútbol hubo 17 muertos. ¿Cómo es posible que eso suceda en un encuentro deportivo?
Eso nos habla de una manifestación de la muerte que está imperando en la región terrestre. Entonces eso sucede, eso está apareciendo, eso se está manifestando. Pero llama la atención cómo allá en Mateo 24-28 hay un mensaje para el pueblo. De hecho, esto lo debe de tener usted bien presente en su vida, en su corazón, en su mente, y debe de tener muy en serio esto. Lea todo el libro de Mateo 24 y Lucas 21, porque en ello está la columna vertebral de lo que sucederá en los tiempos finales. Y llama la atención una declaración que hace nuestro Señor Jesucristo. Estoy relacionando cómo el caballo amarillento también quiere operar o quiere entrar al cuerpo de Cristo, al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios tiene vida, el pueblo de Dios tiene fuerza. Y el Señor hizo una manifestación de cómo esta estructura de la muerte ingresa a un cuerpo, ingresa a una familia, ingresa a una congregación. Y entonces comienza esta estructura a ejercer su trabajo de una manera terrible, dañando la vida, quitando la fuerza. Y dice Mateo 24-28, donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Dice la versión Kadosh, donde hay un cuerpo muerto, allí es donde se encontrarán los buitres. Y el rey David le mostraron que cuando una persona, cuando una familia, cuando una congregación, cuando un pueblo elimina de su vida la luz y deja entrar las tinieblas, entonces se activa la sombra de muerte. Y esa sombra de muerte comienza a operar aprisionando, amarrando, atando al hombre a la miseria y a la enfermedad. ¿Y cuál es ese motivo por el cual se elimina la luz de su vida? Cuando se revelan a las palabras de Dios y cuando se desprecia el consejo del Altísimo. Vuelvo a repetir esto: una persona que no obedece a las instrucciones divinas y desprecian el consejo del Altísimo, entonces se activan las tinieblas en esa vida, en esa familia, en esa congregación, y entonces comienza a carcomer, comienza a entrar ese cuerpo en una dimensión de pérdida de vida, pérdida de fuerza. La palabra cadáver en el griego es toma, que significa ruina, caída, una herida, un herido o una desgracia. Cuando la persona descuida la luz, ¿y qué es la luz? Las instrucciones del cielo, los mandamientos del Altísimo. Cuando descuida las instrucciones, entonces comienza un proceso
de ruina, caída, de desgracia. Y entonces la persona comienza a vivir la experiencia de la cautividad. Ya no es libre, ya no está bien la persona, porque está dejando que entre la sombra, las tinieblas a su entorno. Y como congregación yo les pido, amado pueblo de Dios, amados padres de familia, madres, jóvenes, señoritas, como congregación, yo le pido esto: tengamos mucho cuidado de rebelarnos a las instrucciones divinas y de desobedecer las instrucciones del Altísimo, porque eso es lo que va a garantizar, eso es lo que va a proteger a tu vida, para que no entre la espada, para que no entre el hambre, para que no entren virus, bacterias, y para que no actúen sobre tu vida las fieras, hombres malvados que te vayan a confundir y vayan a comenzar a agredir tu vida. ¿Estamos aquí? ¿Cómo hacerle entonces? En nosotros debe de existir la luz del rostro de nuestro Dios, y eso se opera cuando somos obedientes, cuando nos sujetamos a la palabra de Dios. Esa palabra buitres en griego es aetos y viene de una raíz aemi, que significa que esa estructura de los buitres se desplazan como un soplo de viento, o sea, de una manera rápida, así como sopla el viento, aparecen y de una manera gradual comienzan a chupar la sangre. Lo dice Job 39:30. Comienzan a llevarse la vida, comienzan a infectar el pensamiento y el corazón de la persona. Y entonces la persona, cuando ya tiene una absorción, o sea, le están absorbiendo la vida, la persona comienza a entrar en un desdén. A mí no me pasa nada. Se burlan de la enseñanza, menosprecian el consejo. Lo dice Proverbios 30:17, como diciendo: a mí no me va a pasar nada, porque ya hubo una contaminación de infección de los buitres. Y dice el profeta Ezequiel capítulo 17 que esas estructuras buitres representan la fuerza, representan el ataque, representan el dominio de un poder mundial, o de un poder, o del poder de un imperio. Y Dios le estaba hablando a su pueblo cómo iban a venir buitres, ejemplificando el imperio de Babilonia, el imperio egipcio y el imperio romano. Y note cómo el imperio babilonio se distinguió por ser un imperio cruel, un imperio astuto, porque comenzó a cambiarles la lectura a los hijos. Ya los niños ya no leen los principios, ya no leen los libros de la Biblia, sino ahora los niños están tan contaminados con los juegos, con las competencias a través del teléfono o de la computadora, y los niños están perdiendo su sueño.
su descanso, porque los demonios que operan en esos juegos están inquietándolos y se vuelven agresivos con los padres, porque ven que los otros niños dominan, tienen conocimiento de, y ellos se sienten como desplazados o se sienten como fuera de. Y eso le sucedió al profeta Daniel. Los magos y la gente de ese entonces se sentían muy conocedores de la materia, pero vemos a ese jovencito Daniel diciéndole al rey: el que me da la sabiduría, el que me da la inteligencia, el que me hace tener mayor capacidad, porque dice que su capacidad se volvió 10 veces mejor que las de los demás, porque esa es la distinción que tenemos los hijos de Dios. Pero ¿qué está haciendo entonces la estructura o estos buitres? Están haciendo que en la familia entre el descuido, el abandono a los hijos, porque son crueles. Babilonia es cruel. Dice que le abrían el vientre a las mamás, sacaban el feto y los arrojaban contra la roca. A ese grado lleva la crueldad. Por eso los hombres de Dios, las mujeres de Dios, cuando nuestros hijos están en el vientre, no los golpeamos contra la roca, sino los bendecimos, porque desde ahí comienza la bendición de un padre, de una madre. Y el cuidado de la crianza nos sirva de un gran ejemplo, como lo tuvo Samuel, como lo tuvo Abraham hacia su hijo. Lo ató al altar. La mamá de Samuel le preparaba sus vestiditos, su efod, cada año, porque cada año el niño iba creciendo y ese niño le servía a Dios en el templo. O como el niño Salomón, atento a las instrucciones de su padre. Su padre le decía: hijito, cuando te toca estar en turno, cuando se te delegue la oportunidad de estar al frente de una administración, tienes que desarrollarlo con sabiduría, con inteligencia y entendimiento. Y sobre toda cosa que tú compres, que tú adquieras, adquiere sabiduría, porque ello te abrirá tu entendimiento y entonces estarás delante de personas muy importantes. Y en el segundo proceso, la gente te vendrá a buscar. La gente le interesará lo que tú sabes. Y así vemos cómo el reinado de Salomón eran grandes excursiones, grandes viajes de los reyes para ir a escuchar la sabiduría de Salomón. Pero los buitres, como lo revela Ezequiel 17, iban a llegar sobre el pueblo, porque el pueblo se apartó de las instrucciones del Altísimo. El pueblo abandonó los mandamientos del Creador y entonces entró en esa región, en esa ciudad donde la gloria de Dios se manifestaba. Entraron las contaminaciones de las tinieblas. Pero vemos también Egipto. Egipto representa la amargura, la opresión, la manipulación, las adicciones. Egipto representa la gran soberbia de aquel faraón que decía: mío es el Nilo, yo lo hice. Y eso está entrando a muchos hogares, en donde al niño se le enseña: tú tienes que mandar, tú tienes que ordenar, tú tienes que ser mejor que. No, así no se le enseña a los niños. Los niños se les enseña a amar a Dios con todo el corazón. A los niños se les enseña a darle lo mejor a Dios.
y ser humildes delante de Dios y delante de la gente, porque Él es el que exalta, Él es el que levanta, Él es el que reconoce, Él es el que recompensa. Pero ¿qué le está enseñando los padres a los hijos? A ser soberbios, a creerse más que el otro. Eso es egipcio, eso es Egipto. Y dice la escritura que Moisés, siendo el hijo de la hija del faraón, renunció a ello, y entonces fue el hombre más humilde. Eso está enfermando a las familias, hijos. Vea cómo está la sociedad, dividida en que tú eres de la alta, tú eres de la media, tú eres de la baja. Somos seres humanos, creados por la mano poderosa de Dios. ¿O no es así? No te hace más, no te hace menos el que tengas estudios o el que no tengas estudios, o el que tengas dinero o no tengas dinero. Eso no es nada, eso sale sobrando en la tierra, hijos. Pero un corazón lleno del Espíritu de Dios, eso sí te hace un ser poderoso. El tener la sabiduría del Altísimo te hace un ser distinguido, te hace un ser humano. Y vemos cómo el otro buitre llamado Roma entró en acción sobre el pueblo. ¿Y qué hace Roma? Una total crueldad, una total agresión, pleitos, celos, iras, contiendas. Quiero lo que tú tienes. ¿Cómo se enfrentaba Roma en las invasiones de las tierras, queriendo tener más y más? Pero también las grandes borracheras y el desenfreno sexual, la prostitución, la homosexualidad, el lesbianismo, se imperaba, se veía a todas luces en ese imperio. Y lo más tremendo es que llegaron a tocar y a pisar la tierra de Jerusalén. ¿Y qué aprendemos de ello? Si el Señor nos está diciendo, este jinete y este caballo quiere entrar al cuerpo, quiere ingresar a esa entidad que Dios ha rescatado, quiere ingresar y comenzar a chupar la sangre. Quiere que la iglesia, quiere que los hombres, las mujeres se queden sin vida. Quieren que los matrimonios estén siendo oprimidos por estos buitres. Y aquí es donde nosotros debemos de entender, amado pueblo de Dios, la importancia de cuidar los mandamientos divinos. Porque vuelvo a repetir, mire lo que dice el Salmo 107:10: moradores de tinieblas y sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas. Mire cómo quiere tener esa estructura de las tinieblas al pueblo de Dios. Pero ¿por qué causa entra esa dimensión? Dice, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Amado pueblo de Dios, Dios nos envía este mensaje a todos, porque todos tenemos un cónyuge y tenemos descendencia. Y en los últimos tiempos lo que va a imperar es esta estructura. No con eso estoy diciendo, hijos, vuélvanse retrasados en el conocimiento de la tecnología. No estoy hablando de eso. Lo que le estoy diciendo es, no se conecten sus hijos a la violencia a través de esos juegos.
No permitan ustedes que la falta de atención y la falta de amor hacia sus hijos los descuiden. Ay, préndenle la tele, ay, o préndanle la computadora, lo que quieran ver. No hagan eso, porque entonces ustedes están permitiendo que sus hijos entren a la morada de las tinieblas, y entonces comiencen a vivir cautivos, presos. Hay testimonios, inclusive en esta casa, de niños que se han poseído por demonios por estar en esos juegos. No pueden dormir porque están con insomnio. La opresión diabólica comienza a operar. A otros les da miedo dormir, les da miedo la noche. ¿Cómo así? Si nosotros somos hijos de la luz, nosotros gobernamos sobre las tinieblas. Pero ¿qué está pasando con esos padres? En el descuido total. Y quieren convertir su matrimonio en un cadáver. Quieren convertir su matrimonio y su hogar en un cementerio. Cuando el Rey de la Gloria nos ha venido a dar vida y vida en abundancia. Vemos cómo esa estructura de la muerte tiene un aguijón, y ese aguijón es el pecado, es el desviarte de las instrucciones y de los mandamientos. Ese aguijón se llama tentación, ese aguijón se llama desorden, ese aguijón se llama perversión, ese aguijón se llama borracheras, ese aguijón se llama fornicación, ese aguijón se llama adulterio, ese aguijón se llama pleitos, celos, iras, contiendas. Ese es el aguijón de la muerte. ¿Cuánta paz hay en tu hogar, mi hijo? ¿Cuánta risa, cuánta alegría, cuánta celebración hay en tu hogar, hijo? ¿Cuánta armonía se respira en tu vida, hijo? ¿Cómo eres tú para transformar el ambiente de tu casa, mi hijo, hija? Eso nos habla de que el aguijón está operando. Cuando una persona se vuelve irascible, desesperada, impaciente, agresiva, enojona, o está triste, ojeroso, sin ilusiones, pensativa, está ahí en la mesa y está así. ¿En qué lencha estás pensando, hijo? El aguijón está ahí, hijo. Y dice que esa estructura de la muerte tiene ese aguijón, pero esa estructura también tiene una hija. Lo llama, otra escritura lo llama como el primogénito, pero es la hija. Y esa hija se llama enfermedad. Ahí anda el hombre, chupe y chupe, chupe y chupe, y dañese el hígado, los riñones y el corazón, el cerebro. Y después van al médico y dicen: Señor, sus riñones están acabados. Entonces sí, mandan la petición: oren por mí, porque mi hígado ya no funciona. ¿Y quién te dijo que chuparas tanto, mi hijo? La muerte tiene una hija que se llama la enfermedad. Dice esta traducción Kadosh en Job 18:13: la enfermedad carcome su piel, o sea, todo lo que es carne, todo lo que está compuesto de carnita, se la carcome la muerte o la enfermedad. Dice, las primeras etapas de la muerte lo devora gradualmente. ¿Y por qué tendré este dolor? Revisa, mi hijo.
¿No será que tú caíste en alguna tentación? ¿No será que escuchaste la voz de la muerte que te invitó y te sedujo al pecado? ¿Qué tanto es tantito? ¿No será que caíste en la tentación de esta estructura y ahora entró su primogénito, entró su hija y te está carcomiendo? ¿Estamos aquí? ¿Le paro o le seguimos? ¿Quiere recibir en su casa a la hija de la muerte? No, entonces pues, levante su oración, diga: Padre del cielo, echo fuera de mi casa, echo fuera de mi vida a la hija de la muerte. ¿Y quién es la hija de la muerte? La enfermedad. Y dice que va carcomiendo gradualmente, al grado de que la gente llega a intoxicarse tanto su mente que dicen: de algo tenemos que morir. Ah, sí. Dándole lata a tu familia, estando en el hospital ahí quejándote. ¿Eso es lo que quieres? Cuando bien podrías cerrar tus ojitos en tu cama y decir: adiós, me voy, y con los dientes así: adiós. ¡Qué feliz! Eso de que, ay, qué lata para tus hijos, para tu esposa, para tu esposo. Cuando tienes aquí en tus manos el libro sagrado que te dice las instrucciones desde la Aleph hasta la Tab, ¿cómo te debes de comportar? ¿Sí o no? Usted dijo que siguiera, ¿no? Vamos. Colosenses 1:18 nos habla de que tenemos nosotros una cabeza. ¿Quién es nuestra cabeza? Cristo. Dice: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, ¿la iglesia qué es? El cuerpo. ¿Y qué quiere comer esos buitres? El cuerpo. Dice: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. A ver, entonces, ¿a quién quieres recibir tú en tu vida? ¿Al primogénito de la vida o a la hija primogénita de la muerte? ¿A quién quieres recibir? A la vida, ¿no? Vamos, levante su mano y diga: al primogénito, a la vida y vida en abundancia. Y Romanos 12:5, mire lo que nos dice: así nosotros, que somos muchos, vamos, diga: somos muchos. Vamos con toda su fuerza, invite a los hermanos que están allá en los auditorios afuera, dígale: bienvenidos, hermanos, así. Vamos, diga: bienvenidos. Lleguen más temprano para que encuentren lugar. Así dígales, por favor, a los que están allá afuera. Lleguen temprano, porque ya ven cómo se llena. Entonces, dice: así nosotros que somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Entonces, voltea a ver a tu vecino que tienes al lado y dile: tú eres parte del cuerpo de Cristo. Vamos, dile: no me envidies por ser bonito. Somos un cuerpo, hijos. ¿Sí lo dice ahí o no? Somos muchos, pero individualmente somos miembros los unos de los otros. Ahora mire lo que dice Romanos 12:4. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Ha visto usted que el dedo gordo del pie quiera estar aquí donde está la oreja? ¿Cómo se vería usted con su dedo gordo en la oreja aquí? Sería chistoso, ¿no? O que su rodilla estuviese aquí al frente. ¿Cómo se vería la rodilla aquí?
No, no está bien, ¿verdad? Cuando usted dice yo soy, ¿en dónde se señala usted? Yo soy. Así, diga, yo soy. Señale su cuerpo, ¿dónde? ¿En dónde lo señala? Aquí, ¿verdad? No dice yo soy. ¿Ah? Porque cada uno de nuestros miembros tiene una función. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estar mirando? ¿Por qué él sí? ¿Por qué él no? ¿Por qué él sí? ¿Por qué él no? ¿Por qué allá? ¿Por qué allá? Él es su consentido, ella es su consentida. No, hijos, cada quien tenemos una función. ¿Sí o no? Todos tenemos una función importante. Pero ¿qué quiere hacer la estructura de la muerte? Entrar y debilitar los miembros, debilitar el cuerpo, debilitar el funcionamiento de los hijos. Dios reprenda al enemigo. Creo que ahí está haciendo un falso contacto. Ya se arregló, hijo. Traigo esta imagen de esta palabra llamada Mahasid. Esta imagen nos enseña, esta imagen, ya se cayó un hermano, creo. Un cuerpo se cayó. Mahasid significa medio, o la mitad, o el que está al centro. Es lo que significa Mahasid. Pero dentro de esas 5 letras, usted me va a ayudar a descubrirlas porque usted ya las conoce. ¿Qué letra es esta? Pero hágalo con fuerza. ¿Qué letra es? ¿Esta? ¿Esta qué? Ya reprobaron. Es la Het, hijos. Het. ¿Esta? Sadik. ¿Esta? Esa ya si no se la sabe de a tiro, hijo. ¿Esta qué letra es entonces? Yud. ¿Y esta? Tav. Dese un aplauso porque está usted absorbiendo la enseñanza. Bueno, ¿qué letra es la que está en el centro? La Sadik. La Sadik está en el centro. Y la letra Sadik representa o es el justo. ¿Y quién es el justo? Cristo es el que nos justificó. Cristo es el justo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién está entonces? ¿Quién debe de ser el centro de nuestra vida? El carácter de Jesucristo, la vida del Señor Jesucristo. ¿Quién es el que nos enseña a caminar por el sendero de la vida, la paz, la alegría y la verdad? Jesucristo. Entonces, ¿cerca de quién debemos de estar entonces? Jesucristo. Si ustedes se dan cuenta, cerca de el justo están 2 letras, la letra Het y la letra Yud, que forman la palabra Jai, que significa vida. Cerca del justo está la vida. No están aquí. Si usted está cerca del Señor, está cerca de la vida. Pero si usted se aleja del justo, está la letra Mem y la letra Tav, que forman la palabra Met, que significa muerte. ¿Quedó claro esto? ¿Qué quiere entonces usted? ¿La vida o la muerte? Entonces, ¿cerca de quién debe de estar usted? De las enseñanzas del Señor, de la palabra del Señor, de la conducta del Señor Jesucristo, del carácter de nuestro Señor Jesucristo, del pensamiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Cuando vino la tormenta, ¿Jesús se puso a temblar?
¿Se puso a temblar? No. Cuando, hermanos, lo traicionó Pedro y lo traicionó Judas, dijo: yo boto la toalla. Así dijo: ¿para qué? Se convirtió en un mexicano de barrio. ¿Para qué? Así dijo él. ¿Verdad que no? Dijo: para esto he venido. Vamos con fuerza, diga: para esto he venido. Vamos con fuerza, diga: para confrontar, para enfrentarme, para luchar, para guerrear, para que haya bendición en mi vida. Si usted se separa, ¿con qué se encuentra? La muerte. Entonces, esto es lo que mucha gente no entiende. Y se le hace fácil creerle a la mentira, porque la estructura de la muerte habla mentira. Te dice: Dios no te escucha, Dios no te oye, ya no eres su hijo, ya no eres su hija, ya no hay oportunidad. Te dicen: ¿ves cómo todos te miran mal? ¿Ves cómo nadie te apoya? ¿O ves cómo te han traicionado? ¿Ves cómo? ¿Qué caso tiene? Y bajita la mano la muerte dice: vamos a meterle enfermedad. Hija, le dice a su hija: hija, métete en su cerebro, métete en su corazón. Y comienza a carcomer, comienza a debilitar. Y ahí va la hija de la muerte. Va. Ya viste, no te miran bien, y tú. Ya viste que ni te saludan, y tú. ¿Qué haces aquí? Lárgate, lárgate. Aquí nadie te quiere. Ahí estás tú. Por el amor de Dios, hijos. Dios te ama. Con amor eterno te ha amado. Y no nada más ahorita, dice desde antes de la fundación del mundo. ¿A quién le vas a creer entonces? ¿Al Padre? ¿Vas a recibir a su Hijo? ¿Vas a cuidar la presencia de su Hijo? ¿O vas a recibir a la hija? Líbrenos, Dios. Eso no es para nosotros. Porque esa estructura dice que llega con espada. O sea, llega a pelear, o sea, a rasgar, a matar, a destruir. Llega con hambre. ¿Quieres quedarte sin recursos? ¿Quieres vivir en la miseria? Entonces, acérquese al justo. ¿Quieres estar enfermo en una cama? Entonces, acérquese al justo. ¿Quieres que en la calle te encuentres con fieras y que digan: ¿qué? A ver, de una vez aquí, y saca la pistola? Líbrenos, Dios, de eso. Porque usted no tiene una mente reptiliana peleando por un lugar de 3 metros. ¿Cuánto mide un auto? 3 metros. Y dice: no lo dejo pasar, y no lo dejo pasar. Déjalo que pase, hombre. Déjalo. A lo mejor le anda del baño. Déjalo. Ponte en sus zapatos. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Seguimos? Entonces, a ver, ¿sí quedó clara esta imagen? Mahatzit, ¿sí quedó claro? ¿A quién vamos a cuidar? ¿A quién vamos a atender? ¿A quién vamos a servir? ¿A quién le vamos a dar nuestra alabanza? ¿A quién le vamos a dar nuestras mejores fuerzas? ¿Y qué te va a dar a cambio? Vida, y vida en abundancia. Termino con esto, hijos. En 1 Corintios 15:57 dice las Sagradas Escrituras:
En esta carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, dice: demos gracias a Dios, o damos gracias a Dios, porque Él nos da la victoria sobre esa estructura llamada muerte, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque a través de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo claramente: yo he venido para darles vida, y vida en abundancia. Y una de sus presentaciones que hizo de manera personal, dijo: yo soy la vida y la resurrección. Todo aquel que esté muerto vivirá. Y prácticamente nuestro Señor Jesucristo se convirtió en la muerte de la muerte. Por eso el creyente, el Hijo de Dios, no teme terminar sus días pasando a la siguiente dimensión. Cuando se acercan los días de llegar nuestro final de existencia en esta tierra, bien claro sabemos que pasamos de esta dimensión a otra mejor dimensión, al mundo venidero. Pasamos a otra etapa, porque tenemos vida en Cristo Jesús. Y el creyente entonces debe de cuidar la presencia divina. Jesucristo dijo claramente: si ustedes guardan mi palabra, si ustedes guardan los mandamientos, dice, el Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Qué le puede pasar a un cuerpo que tiene a la presencia del Padre, a la presencia de Jesucristo y a la presencia del Espíritu Santo? ¿Qué le puede pasar? Nada. Si Dios es por nosotros. Pero lamentablemente el ser humano sufre altibajos y descuidos. Y ese viento de los buitres, con ese aleteo, envía fuerza, envía voces, emite movimientos, y el creyente cae en esa trampa creyendo lo que le dice la fuerza de la mentira. Por eso el Señor nos invita a cuidar y practicar estos consejos. El Espíritu es el que da vida. Levante su mano y diga: gracias, Espíritu de Dios. Dice: la carne para nada aprovecha. Es real, hijo. Todo lo que es materia, todo lo que es cosas externas, hoy lo tienes, hijo, mañana ya no lo tienes. Bueno, hasta un auto nuevo, hoy es nuevo, el próximo año ¿qué es? Seminuevo, y el próximo año ¿qué es? Viejo. ¿Sí o no? Todo perece, pero el Espíritu es el que da vida. Entonces a ti te renueva, te rejuvenece, te fortalece, te vivifica, te transforma, te hace diferente. Por eso dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y mire lo que dijo el Señor: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué te está diciendo? Hijos, ustedes tienen abundancia de vida a través de la palabra. Y cuando tú hablas, eso que tú declaras se materializa. Quiero dejar esto bien sembrado en su corazón.
¿No dijo el Señor: todo lo que pidas en mi nombre creyendo, lo vas a recibir? ¿Qué se llama eso? Se va a materializar, se va a hacer visible. Lo invisible se hace visible. Consejo número 3: el que come mi carne, Juan 6:54, y bebe mi sangre, tiene vida eterna. ¿Qué representa esto? Lo que hicimos hace un rato, la administración de la Santa Cena. Que se impregne la vida de Dios en ti, su carácter, su paciencia, su humildad, su visión, sus pensamientos. ¿Está escuchando? Juan 6:47: en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que activemos la emuná, la fe obediente. Si Dios dice en su palabra que Él te va a bendecir, tú créelo. Si el Señor dice en su palabra que hay ejércitos angelicales alrededor nuestro, créelo. Si el Señor dice que Él es tu sanador, tú créelo. Si el Señor dice que Él es tu proveedor, tú recíbelo. Activa la fe. Te van a decir que estás como que malito del cerebro. No, tú fantasías. No fantasío, porque escrito está: Él llevó mis enfermedades. Escrito está: el Señor es mi amparo y mi fortaleza. Escrito está: el Señor es mi luz y mi salvación. Escrito está: Él es la roca de mi existencia. Juan 4:14: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Precioso Espíritu de Dios, hijos. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona, su manera de vivir, su manera de conducirse, tiene un cambio, tiene una transformación. Se lo dijeron al rey Saúl. Dice: cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti, serás cambiado en otra persona. Va a haber una transformación. Cuando el Espíritu venga sobre ti, vas a profetizar. ¿Y qué es eso? Que tus oídos se van a abrir para escuchar el mensaje que Dios te da. Tus ojos se van a abrir para que veas cuando hay un peligro, cuando hay una trampa, cuando alguien te quiere engañar. Y también va a venir un cambio en tu manera de hablar, porque el Espíritu de Dios es quien te dará la habilidad para expresarte. Aparte del don de lenguas, te dará capacidad para expresarte, para comunicarte. Hasta en la tonalidad de voz influye mucho que el Espíritu de Dios esté en tu vida. Cuando el Espíritu de Dios está dentro de una persona, el precioso Espíritu de Dios elimina toda atmósfera negativa. Yo les invito, amado pueblo de Dios, a que no demos cabida a la estructura de la muerte en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestra salud, en nuestras finanzas, en los proyectos, y tampoco le demos cabida a nivel congregacional y a nivel ministerial a la estructura de la muerte, sino más bien cuidemos la presencia divina, amemos la palabra de Dios, honremos y respetemos al Padre,
Valoremos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque dice la Escritura que no tomará por inocente aquel que pisoteare la sangre de su Hijo Jesucristo. No estés jugando con lo sagrado. No juegues con la salvación que Dios te ha dado. No estés jugando con lo que Dios ha puesto en tus manos. No juegues con tu familia. No juegues con tus pensamientos. Tenemos al Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. Tenemos al Espíritu de Dios que nos fortalece. Tenemos al Espíritu de Dios que nos hace extraordinarios. ¿Cómo se condujo Felipe estando en Samaria y fue llevado al desierto? ¿Cómo? Por el Espíritu de Dios. ¿Qué avión pagó? ¿Se da cuenta qué extraordinario es el viaje? ¿No le gustaría tener una experiencia así? Que de repente ya estás en otro país. ¿Qué sería eso, hijos? Pero con un propósito divino, ¿o no? Pero apenas si nos subimos a un colectivo, escuchando, y ahí vas moviendo la patita. Los he visto, hijos. Ya ven que ahorita ya los colectivos les piden cámaras. Vale la pena estar cerca de Dios, hijos. Vale la pena estar cerca del justo, porque cerca del justo está la vida, y la vida en abundancia. Levanta tus manos, abre tu boca y dile: gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, amado Rey. Póngase sobre sus pies. Démosle gracias a Dios porque nos permite degustar, disfrutar de su presencia. Todos levantemos nuestras manos. Dígale a Dios gracias. Abra su boca, dígale gracias. Muchas gracias. Bendito tu nombre, Señor. Glorioso eres tú, mi Dios. Los mejores años de mi vida son los que quiero dedicar a ti, Señor. Amarte, servirte y darte todo mi ser es lo que quiero hacer en los mejores años de mi vida.